Siento que, muchas veces, vivimos cargando un peso silencioso. Un peso que nadie ve, pero que sentimos en cada comparación que hacemos, en cada mirada al progreso de los demás, y en cada instante en que nos preguntamos si avanzamos lo suficiente. Quiero que lo notes. Ese dolor que sentimos no es debilidad, es humano. Nace del deseo profundo de ser reconocido, de ser validado, de demostrar al mundo, y a nosotros mismos, que estamos en el camino correcto. Pero aquí, ahora, quiero invitarte a mirar de otra manera. Quiero que veas que, muchas veces, lo que parece ausencia es solo evolución que sucede en silencio, que florece bajo la superficie, lejos de ojos ajenos. La evolución silenciosa es como un iceberg. La parte que vemos es solo una fracción de lo que existe. El 90% del progreso, del aprendizaje, de la transformación que moldea quién eres, ocurre fuera de la vista de todos. Cada pequeña elección, cada paso que das a solas, cada momento en que decides persistir sin aplausos, está construyendo algo sólido. Pero es difícil sentirlo cuando estamos bombardeados por un mundo que exige resultados rápidos, comparaciones constantes y reconocimiento inmediato. La ansiedad crece, y la sensación de insuficiencia parece acompañarnos en cada paso. Sé que lo sientes. Sé cómo es estar cansado de intentar demostrar algo, de mostrarse, de medir tu evolución por la mirada de otros. Y aquí está la verdad contraintuitiva que quiero que sientas. La verdadera evolución no se exhibe. Se integra de manera invisible en tu vida. Cambia la forma en que sientes, cómo reaccionas, cómo te conectas contigo mismo. Es discreta, silenciosa, pero increíblemente poderosa. Napoleón Hill dijo una vez, el éxito requiere esfuerzo continuo, incluso cuando nadie está mirando. Y eso es. El esfuerzo que haces sin esperar aplausos, sin buscar reflectores, es lo que realmente moldea tu futuro, tu fuerza interior, tu libertad emocional. Cada acción silenciosa es una semilla. Se planta en el suelo fértil de tu conciencia y crece despacio, sin prisa, sin alarde, sin necesidad de aprobación. El crecimiento no necesita ser notado para ser real. Y quiero que lo sientas ahora. Cada momento en que eliges continuar, incluso cuando nadie lo ve, cada vez que decides respetarte, escucharte, alinearte con lo que es verdadero para ti, está construyendo una vida más profunda, más completa, más libre. La evolución silenciosa no es ausencia de movimiento. Es presencia profunda, poder discreto, transformación que nadie más necesita ver para ser real. Muchas veces sentimos una inquietud silenciosa, una presión casi imperceptible que nos empuja a buscar aprobación externa. Es como si necesitáramos la mirada del otro para validar nuestra existencia, para confirmar que evolucionamos al ritmo correcto. Pero esta necesidad crea un ciclo invisible de ansiedad y autosabotaje, porque cada gesto, cada logro, depende de una respuesta que nunca podemos controlar del todo. La dopamina, esa sustancia que nos da placer, se activa con recompensas sociales, y cada me gusta, cada elogio, cada reconocimiento momentáneo refuerza un patrón que nos mantiene atrapados en expectativas externas, desviándonos del verdadero progreso interior. Cuando me doy cuenta de esto en mí, veo que quien corre detrás del público rara vez percibe la melodía de su propia música. Es posible estar rodeado de aplausos y aún así sentirse vacío, porque la validación externa nunca llena lo que solo puede cultivarse dentro. Existe toda una vida de aprendizaje y evolución que ocurre lejos de los ojos ajenos. Cada decisión tomada en silencio, cada momento en que elegimos actuar sin esperar reconocimiento, fortalece algo más profundo de lo que cualquier elogio podría tocar. Redirigir la atención del mundo hacia nuestro propio universo interno es como sentir el corazón latiendo en la oscuridad. Al principio parece que no hay respuesta, que nada cambia, pero poco a poco, esa energía silenciosa crea raíces invisibles que sostienen a la persona que estás llegando a ser. La ansiedad por el reconocimiento desaparece cuando sentimos coherencia entre nuestras acciones y nuestra esencia. Y es en ese espacio de quietud donde surgen los logros más duraderos, porque no dependen de aprobación, sino de la conexión profunda con quienes somos y con el camino que elegimos recorrer. Lo que parecía vacío e invisible es, en realidad, fertilidad. Cada esfuerzo que nadie ve está moldeando tu resiliencia, ajustando tu frecuencia emocional, creando una base sólida que ningún elogio momentáneo podría ofrecer. Es en ese silencio donde el progreso más real se manifiesta, sin reflectores, sin aplausos, porque la transformación verdadera no necesita testigos para suceder. La ilusión de la productividad ruidosa. Vivimos en un mundo que celebra el movimiento visible, que confunde esfuerzo ostentoso con progreso real. Muchas veces sentimos la necesidad de mostrar que estamos ocupados, de registrar cada acción, como si el simple hecho de ser vistos trabajando garantizara resultados significativos. Pero el verdadero crecimiento no hace ruido. Ocurre en las pequeñas acciones consistentes que moldean nuestra mente y nuestro comportamiento de manera silenciosa y profunda. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro se transforma lentamente, reforzando caminos neuronales cada vez que repetimos hábitos discretos, invisibles para los demás. Al reflexionar sobre esto, percibo un valor inmenso en observar el propio día con atención silenciosa, en reconocer logros que nadie nota. Es como revisar cada nota de una música que solo tú escuchas, sintiendo la armonía formarse gradualmente, sin necesidad de aplausos. Ese reconocimiento interno crea una coherencia emocional poderosa, porque conecta el esfuerzo con la percepción de que estamos evolucionando, no por obligación, sino por alineamiento con nuestra propia esencia. Existe una paz sutil en comprender que el progreso no necesita mostrarse.
Las pequeñas victorias silenciosas se acumulan como capas de piedra sobre piedra, formando una base sólida que, con el tiempo, sostiene cambios profundos. Cada gesto discreto, cada hábito repetido sin alarde, es una semilla plantada en la mente, que florece al ritmo natural de la evolución. El ruido externo puede distraer, pero es el trabajo invisible el que transforma la vida de manera duradera y significativa. El verdadero impacto no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que nuestra conciencia siente y reconoce. Cuando empezamos a valorar la productividad interna, aprendemos a escuchar nuestro propio ritmo, a percibir el efecto de nuestras acciones en el cuerpo, en la mente y en la energía que emitimos. La ilusión de estar haciendo mucho desaparece frente a la certeza de que cada paso, incluso silencioso, nos lleva más lejos de lo que cualquier gesto ostensivo podría lograr. El factor silencioso que fortalece la resiliencia emocional. La verdadera resiliencia no se construye ante los aplausos ni la mirada ajena. Se forma en el silencio de las experiencias, en la intimidad de las caídas y en la capacidad de permanecer entero aunque nadie lo perciba. Cada desafío que enfrentamos sin buscar aprobación externa fortalece una coherencia interna, como si moldeáramos una roca en el lecho de un río. La corriente puede ser intensa, pero la roca no se mueve, solo transforma lentamente el curso del agua. Observo que muchas personas buscan consuelo inmediato en el reconocimiento de otros, y cuando no lo reciben, se sienten insuficientes. Pero la transformación silenciosa ofrece un tipo de seguridad que el aplauso nunca puede dar. Emprendedores, artistas, personas que han construido sus vidas lejos de los focos, llevan historias de años de esfuerzo invisible, aprendiendo a confiar en su propia fuerza y en su ritmo. Hay algo sagrado en este proceso. Cada fracaso absorbido en silencio se convierte en resistencia emocional, cada intento no visto se transforma en un pilar de sabiduría interna. Percibo que la vida nos ofrece señales sutiles de crecimiento que no se pueden exhibir. Un pensamiento más claro, una reacción más serena, una elección más alineada con nuestros valores son evidencias de evolución que solo se perciben cuando nos detenemos a sentir. Esta alineación interna crea una frecuencia estable, una energía que resuena incluso sin espectadores. La resiliencia silenciosa nos protege de depender de la aprobación externa y nos conecta con la confianza de que estamos, de hecho, evolucionando, aunque nadie lo note. Y hay algo profundamente liberador en aceptar que la fuerza real no necesita mostrarse. Se acumula, se integra y transforma nuestra percepción de nosotros mismos. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado en silencio, se convierte en una fortaleza interna, invisible para el mundo, pero inmensamente poderosa dentro de nosotros. La resiliencia silenciosa es, por tanto, más que resistencia. Es la capacidad de expandirse y fortalecerse en la intimidad de nuestra propia experiencia, sin depender del reflejo ajeno para validar nuestro valor. El poder de la atención concentrada en nuestra propia frecuencia. La atención es el hilo invisible que conecta nuestros pensamientos con la realidad que experimentamos. Cuando mi mente se dispersa entre juicios, expectativas externas y comparaciones silenciosas, siento como si mi energía se diluyera, dejando solo rastros de frustración y ansiedad. Pero cuando consigo dirigir mi enfoque hacia adentro, hacia mi propia frecuencia, algo sutil y poderoso sucede. La evolución deja de ser aparente y se vuelve tangible en cada reacción, en cada elección, en cada instante de plena presencia. Percibo que muchos buscan cambios grandiosos e inmediatos, ignorando que la transformación real ocurre al ritmo de la atención concentrada. La neurociencia nos muestra que, cuando repetimos pensamientos y acciones alineadas, creamos circuitos neuronales que moldean nuestra percepción y nuestra capacidad de actuar con coherencia. La mente se reorganiza silenciosamente, como ríos subterráneos que, invisibles, esculpen valles profundos, modelando paisajes aún no visibles en la superficie. Y hay una paradoja encantadora. Cuanto más silenciosa y concentrada es la atención, mayores son los saltos cuánticos que la vida permite. No es el esfuerzo ruidoso lo que genera resultados, sino la coherencia interna, la observación continua de nuestras propias ondas emocionales y vibracionales. Cada momento de presencia se convierte en un puente entre quien soy y quien estoy llegando a ser, creando un alineamiento que el mundo exterior no puede medir. Siento que la atención concentrada es una práctica de intimidad con mi propia esencia. Al reconocer los pensamientos que me dispersan y al traer el enfoque de vuelta a la frecuencia que deseo cultivar, percibo una expansión silenciosa, ideas más claras, elecciones más conscientes, respuestas más serenas. Es en este espacio interno, lejos de la necesidad de mostrar resultados o recibir aprobación, donde la verdadera evolución se instala, firme, discreta y profundamente transformadora. La paciencia como práctica espiritual y neurocientífica. La paciencia no es solo esperar. Es sentir cada instante con atención plena, percibiendo la danza silenciosa entre esfuerzo y entrega. Cuando la ansiedad me empuja a acelerar resultados, siento que mi mente se fragmenta, y cada intento precipitado genera tensión, frustración y dispersión. Pero cuando respiro profundo y observo el tiempo como aliado, percibo que cada momento lleva semillas invisibles de aprendizaje, crecimiento y transformación. La neurociencia confirma que la paciencia activa áreas del cerebro responsables de la regulación emocional y la consolidación de memorias profundas. Cada respiración consciente, cada observación tranquila del propio progreso, fortalece conexiones internas que sostienen cambios duraderos. Es como si mente y corazón se sincronizaran, creando un ritmo interno que sostiene la evolución sin alarde.
Tony Robbins habla de la persistencia silenciosa como la base del dominio emocional, y siento esa verdad en cada paso tranquilo que doy. No hay prisa en la madurez, ni atractivo en el crecimiento invisible, pero sí hay poder. La paciencia me permite acompañar el flujo de la vida, percibir señales sutiles de progreso e integrar aprendizajes que, en un movimiento apresurado, se desperdiciarían. Observo la transformación que surge cuando me desligo de la prisa y me conecto con el ritmo natural de mi propio desarrollo. Cada avance, por pequeño que sea, es como agua que desgasta la piedra con constancia silenciosa. La paciencia se convierte así en una práctica espiritual y científica. Un terreno fértil donde la evolución florece de manera invisible, pero sólida, capaz de sustentar logros profundos y duraderos. La trampa del autoengaño espiritual. Muchas veces siento que me engaño al creer que evoluciono solo por practicar rituales o adoptar palabras bonitas. La falsa espiritualidad performativa crea una cortina de humo. Parece que avanzo, pero la transformación real no se instala. La mente se conforma con la apariencia de progreso, mientras el corazón sigue cargando viejos patrones, emociones no resueltas y bloqueos invisibles. Observo a personas a mi alrededor que siguen hábitos espirituales de forma mecánica, sin integrar la práctica en la vida cotidiana. Participan en rituales, repiten mantras o exhiben filosofías de transformación, pero la coherencia emocional sigue siendo inestable. La neurociencia nos muestra que los cambios profundos requieren repetición consciente y alineación entre intención, emoción y acción. Sin esta integración, la evolución permanece superficial, como una semilla que nunca encuentra suelo fértil. Siento que la verdadera reconexión exige presencia y honestidad conmigo mismo. La intención debe encontrarse con la emoción y reflejarse en actos concretos. Cuando ignoro esta tríada, mi progreso se diluye en gestos vacíos y sensación de estancamiento. Es como pintar un cuadro sin tocar la tela, admirando colores que en realidad no están impresos. Cada paso silencioso de autoconocimiento, cada momento en que me permito sentir mis fallos y máscaras, construye una base invisible de evolución. Así comprendo que el camino espiritual auténtico no depende de mostrar nada al mundo. Depende de integrar mi vida con la conciencia de quién soy, de manera profunda, firme y silenciosa. ¿Cómo transformar pequeños hábitos en impacto invisible? Percibo que subestimar las pequeñas acciones es una trampa que nos acompaña silenciosa. Cada gesto cotidiano, cada elección mínima que hago, lleva un poder que no veo de inmediato. La mente quiere resultados rápidos y visibles, y se frustra cuando el efecto de lo que siembro parece invisible. Pero la neurociencia me recuerda que los hábitos consistentes moldean circuitos cerebrales y reconfiguran mi comportamiento de forma profunda, incluso cuando nadie lo nota. Lo veo como gotas de lluvia que caen sobre tierra árida. Solas parecen insignificantes, pero con el tiempo crean ríos, moldean valles y transforman montañas. Cada hábito discreto es una gota, silenciosa y constante, que alimenta el suelo fértil de mi evolución. No hay prisa, ni necesidad de aplausos. Solo hay reconocimiento interno del progreso que se construye invisiblemente. Al reflexionar sobre mi rutina, comprendo que el impacto real no está en lo que se nota, sino en lo que cambia dentro de mí. La alineación entre intención, emoción y acción se fortalece con cada hábito cultivado. Pequeños actos de presencia, autocuidado, estudio, reflexión o amabilidad silenciosa se convierten en fuerzas invisibles que transforman mi vida de manera sutil, pero irreversible. Es en ese espacio invisible donde ocurre la verdadera evolución. Un movimiento silencioso que, con el tiempo, transforma todo el paisaje de mi existencia, sin necesidad de probar nada a nadie, solo sintiendo y observando cómo el cambio se arraiga y crece. La manifestación discreta, resultados que aparecen sin alarde. Con el tiempo, percibo que la vida recompensa a quienes evolucionan sin necesidad de focos. El crecimiento que cultivo silenciosamente se manifiesta de maneras sutiles, casi imperceptibles, pero profundas y duraderas. Cada esfuerzo invisible, cada hábito discreto, cada elección hecha sin esperar reconocimiento crea un efecto que, aunque silencioso, transforma mi realidad de forma concreta. Es como el compost. El trabajo parece oculto, oscuro, lento, pero bajo la superficie, la materia se transforma, fértil, lista para sustentar algo mayor. Así ocurre conmigo. Los cambios que nadie ve afuera suceden dentro, y es esa transformación interna la que eventualmente se refleja en logros sólidos, duraderos y significativos. El éxito silencioso tiene una fuerza diferente. No grita, no exige aplausos, pero construye una base firme, resistente a las inclemencias y a los juicios ajenos. La neurociencia me muestra que esta consistencia invisible fortalece conexiones cerebrales, moldea la resiliencia emocional y crea resultados que no dependen de validación externa. Veo la evolución silenciosa como una planta que crece alejada del camino. Nadie observa sus primeros brotes, pero se convierte en un árbol robusto, que ofrece sombra y frutos generosos. El poder de lo que hago sin alarde reside justamente en ese invisible, en ese lugar donde la vida convierte, lentamente, mis esfuerzos discretos en impacto real y duradero. El impacto invisible de las pequeñas elecciones.
Cada elección que hago, por pequeña que parezca, lleva consigo una fuerza silenciosa capaz de transformar mi camino. Cuando decido escuchar mi propia voz en lugar del ruido externo, cuando elijo la calma en lugar de la prisa, o cuando permito que mis acciones reflejen mis valores sin necesitar aprobación, estoy sembrando semillas de cambio profundo. Estas elecciones, aunque pasen desapercibidas para los demás, se acumulan y moldean mi vida de manera concreta y sutil. Percibo que cada hábito, cada gesto de atención y cada momento de presencia son como gotas de lluvia que caen silenciosas sobre el suelo fértil de la conciencia. Nadie ve estas gotas, pero con el tiempo transforman el terreno, crean ríos y fertilizan caminos que antes parecían áridos. La neurociencia muestra que pequeñas acciones consistentes reconfiguran mi cerebro, fortalecen mi resiliencia y aumentan mi claridad emocional, incluso sin reconocimiento externo. Esta comprensión me otorga una libertad única. Puedo crecer sin competir, evolucionar sin prisa y confiar en que el progreso interno, silencioso y discreto, es tan poderoso como cualquier logro visible. Es en este espacio de elecciones conscientes e invisibles donde descubro mi autenticidad, mi coherencia y la capacidad de manifestar una vida alineada con mi propósito más profundo. A menudo subestimamos el impacto de lo que hacemos a diario, pensando que solo los grandes gestos o las decisiones extraordinarias generan cambios. Sin embargo, es en la rutina, en los pequeños hábitos que cultivamos con atención, donde reside la fuerza que moldea nuestra vida. Cada momento en que decido responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, cada acto de escucha profunda hacia mí mismo o hacia los demás, cada pausa consciente para respirar y observar, contribuye a una transformación que nadie puede medir desde fuera, pero que se siente profundamente dentro. Estas acciones discretas son como corrientes subterráneas que, invisibles a los ojos, tallan valles, suavizan piedras y crean cauces para que la vida fluya con mayor claridad y propósito. La neurociencia confirma que repetir patrones positivos, aunque sean pequeños y silenciosos, fortalece redes neuronales, mejora la regulación emocional y aumenta nuestra capacidad de resiliencia. No hay necesidad de reconocimiento ni de aplauso. La verdadera evidencia de progreso está en la sensación interna de coherencia y en la tranquilidad que surge al alinearnos con nuestros valores. Comprender esto nos libera del impulso de demostrar, de competir o de buscar validación externa. Nos permite habitar nuestra propia frecuencia, escuchar nuestra voz y actuar desde un lugar de autenticidad. Así, el crecimiento se convierte en un proceso orgánico, firme y duradero. Cada elección consciente, cada hábito silencioso, cada gesto cotidiano es un ladrillo en la construcción de la persona que realmente somos. En este espacio íntimo y tranquilo, aprendemos que la grandeza no se impone ni se muestra, se vive y se siente, invisible pero poderosa, transformando nuestra existencia desde adentro hacia afuera. Al mirar todo lo que he vivido, comprendo que la evolución silenciosa es un camino de verdadera libertad. No es inactividad. Es acumular poder interno, lentamente, sin prisa, sin necesidad de probar nada a nadie. Cada esfuerzo discreto que hago, cada cambio que nadie percibe, construye una fuerza que es solo mía, sólida e irreversible. El progreso constante, aunque no haya reconocimiento, genera resultados extraordinarios. Brian Tracy decía que el crecimiento real ocurre fuera de los focos, y siento esa verdad en cada pequeña conquista invisible que se refleja en mi día a día. Es en ese silencio donde encuentro la profundidad de la transformación, el poder de convertirme en quien realmente soy. Veo mi evolución como un árbol que crece alejado del camino. Nadie nota sus primeros brotes, nadie percibe las raíces que se profundizan, pero el árbol se vuelve fuerte, generoso, capaz de ofrecer sombra y frutos abundantes. Cuanto más silenciosa es la evolución, más sólida, resistente y verdadera se vuelve. Cultivar mi transformación interna es la verdadera manifestación de libertad y conciencia expandida. Es en ese espacio calmo, invisible y profundo donde descubro mi fuerza, mi coherencia y mi capacidad de vivir plenamente. La evolución silenciosa me enseña que la grandeza no necesita exhibirse, solo debe vivirse, sentirse y cultivarse.